vamos a hablar del tema Cuba. Tan importante el tema Cuba cada vez que se acercan las elecciones y sobre todo objeto de crítica para unos, señalamiento para los otros de que se utiliza el voto cubano para lograr los objetivos y después se olvidan de la comunidad. Analizamos desde ahora el tema del impacto de Cuba con nuestro colega, abogado y analista político Camilo Loret de Mola. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte fuera de Implicados, mi querido Camilo. Te voy a implicar en esta cobertura especial, en este análisis. ¿Cómo estás? Con mucho gusto, muy bien, aquí en la cobertura especial de Mega TV. ¿Te parece si empezamos por allí? Lo escuchamos mucho como periodistas, como reporteros, que se busca mucho, se utiliza. He escuchado decir incluso vulgarmente que se manosea el voto cubano para efectos de una elección y después se olvidan de ellos. Por supuesto, el voto cubano es un sector de voto más, como muchos, como se enamoran a muchísimos sectores de personas que votan, pueden ser afroamericanos, pueden ser las mujeres, pueden ser los hispanos y por supuesto pueden ser los cubanos que tienen amplia mayoría aquí en el sur de la Florida. Claro. Pero básicamente a la misma vez que se juega con ese voto, se tiene que entender que a nivel internacional el peso específico de Cuba a nivel internacional ha decaído considerablemente en la misma medida en que ha decaído la economía, su influencia política. Hay otros enemigos mucho más importantes que atender, hay otros escenarios internacionales mucho más importantes que atender que lo que pudo haber sido Cuba a lo que es Cuba actualmente. Así que el voto cubano importa muchísimo. El romance por recuperar la libertad de Cuba importa muchísimo en estos periodos electorales, pero lamentablemente no siempre se cumple lo que se promete. Claro, así. Claro. Ahora, la diferencia que hay entre una elección general, mirando la repercusión en Cuba, a una elección de medio término. ¿Hay menos esperanzas en una elección donde se habla del Congreso y del Senado más que de la presidencia? Veámoslo de esta manera. Esta elección para Cuba no significa nada, pero al mismo tiempo significa mucho. ¿Por qué? Bueno, no significa nada porque la correlación de fuerzas en que quede el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara Baja, el Senado, no le representa ningún cambio estratégico al régimen cubano. Sin embargo, esto es un parteaguas. Son los primeros 2 años de un mandato que todo parece indicar que puede durar 4. Y es en la segunda mitad de los mandatos demócratas donde se ve un acercamiento o una distensión en la política hacia Cuba. O sea, Cuba, el régimen, se está frotando las manos diciendo, un día después de las elecciones, las medidas que vaya a tomar Biden, las medidas que puedan tomar la administración para distender de alguna manera esta situación crítica están por llegar. O sea, ellos, ahora mismo si tú ves, hay un lobby enorme, enorme en Washington y en otros foros internacionales atacando el embargo, atacando las medidas económicas contra Cuba, que es la antesala de lo que ellos están esperando que puede llegar a la mesa de negociaciones en este parteaguas que es la mitad del mandato. ¿Qué está haciendo Cuba también? Está poniendo arriba de la mesa, poniendo en el asador todo lo que puede, que es control migratorio, control de la emigración de balseros, control de la emigración desordenada a través de Nicaragua. Eso es lo que está poniendo, que como puedes ver, están hasta hundiendo lanchas que pueden ser interpretados de una manera, por una parte, pero para ellos es como más seriedad en el control de la emigración para evitarle problemas a los Estados Unidos. O sea, no significa nada, porque si hay mayoría demócrata o republicana, al final ellos, a lo que le están apostando, que es lo que sí significa, son a los mandatos presidenciales. Bien. Que el presidente, con una firma, diga, vuelvan los cruceros de la época de Obama. Pasó con Obama, recuérdense, al final de su mandato también. Vuelva las empresas extranjeras, las empresas norteamericanas a poder hacer negocios en Cuba. Vuelve el turismo norteamericano en todas las categorías. Y eso sería un enorme pulmón, un enorme valor. El tanque de oxígeno que siempre le llega en ese momento cuando el enfermo está a punto de colapsar, y hablo del régimen cubano. A propósito de esto, ha habido lobby, decías aquí, pero ha habido lobby, ha habido visitas de ayuda, de enviar alimentos, hacer negocios con la isla, patrocinada, lógicamente, enviada por el gobierno demócrata del presidente Joe Biden. Y en este contexto, ¿cómo se mira dos votos? El voto histórico, el voto de aquel cubano que salió del 59, 60, 61, y el voto joven cubano, que se hacen ciudadanos y se integran directamente a votar en democracia. ¿Cómo lo ven? Mi madre, mi padre, mis familiares están en Cuba, necesito ayudarlos, y un voto histórico que dice no tengo a nadie allá, es levantarle y darle ese pulmón de oxígeno que tú dices a un régimen envejeciente y que debería ya de terminar. No sabemos lo que va a hacer la administración Biden, pero en cuanto a la ayuda humanitaria
La ayuda humanitaria no es un fenómeno reciente, aunque algunas campañas electorales lo quieran presentar de esa manera. Esta ayuda humanitaria se manifiesta desde la época de George W. Bush y se ha manifestado cada vez que ha habido un problema, una crisis de clima, de huracanes, de inundación o alguna tragedia de este tipo en Cuba. O sea, esta ayuda humanitaria no cambia en esencia de lo que ha sido hasta ahora estos permisos del Departamento del Tesoro para vender ganado que llevan más de 25 años con Cuba, por ejemplo, o para vender alimentos. Lo que sí está por ver es hasta dónde va a ser el alcance de la apertura que puede tener Biden con Cuba. Porque aun cuando se prometió muchísimas cosas en campaña, aun cuando había muchos lobistas de aquí haciendo campañas desde el inicio para esta apertura, Biden ha sido timorato en, de alguna manera, abrir el banderín con Cuba. Y no creo que lo abra al mismo nivel de Obama, aunque pueden haber cambios de algún tipo. Gracias, Camilo. No te vayas muy lejos, la noche es larga. Nos tomamos un café en un ratito tú y yo. Seguimos con esta cobertura especial. Al regresar, vamos a entrar de lleno en por lo menos 5 contiendas a nivel de gobernación y a nivel del Senado que serán decisivas esta noche para saber quién se queda con el control en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, lo que es el balance de poder que ocurre siempre en este referéndum en las elecciones de medio término. No se vaya, seguimos en esta cobertura especial de Mega TV y su Mega News a nivel nacional.